Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me supongo que muy bien, ya con un poquito más de calor, de días más agradables, más de vacaciones. Aquí estamos, en Nos Cogió la Noche como es habitual, Germán Mendoza y quienes habla Nacho López, acompañándolos, trayéndoles temas de interés y como siempre dándoles las gracias a todos ustedes por estar participando y viendo el primer programa de opinión. Nos encanta hacer esta gestión, traer temas de actualidad de toda índole para que ustedes estén informados desde la óptica de nuestra región. Don Germán Mendoza, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados por aceptar esta invitación de esta noche. Ya lo dijo usted, no nos cansaremos de agradecerle a nuestros televidentes por preferir este programa de opinión. Y, como decimos, primer programa de opinión de Antioquia, pero que se ve en todo el país, porque desde todas las regiones del país nos llegan sus reportes de sintonía. Hoy traemos un tema que es habitual en este programa a finales del año. Nos gusta traer especialistas sobre temas económicos, hablando un poco de lo que pasó y previendo, aunque es muy difícil, qué podrá pasar el año entrante con respecto a nuestra economía. Dos invitados muy especiales, Roberto Ng Henao, yo no he podido con su apellido, pero yo lo digo Ng, lo voy a decir a los gringos. Hombre Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, docente investigador del programa de Economía de la Universidad de Medellín. Sí, Nacho. Gracias por acompañarnos. Y Julián Vázquez, Universidad Autónoma Latinoamericana, decano de la Facultad de Economía. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo van tus cosas? Muy contento de volver a estar acá Bien. en el programa y pues bueno, creo que este año ha sido muy especial y creo que el 2017 sí que nos Ya espera estoy momentos dudando en especiales. si desearle a usted próspero 2017 o a cualquiera. Uno como que se queda pensando. Y mi primera pregunta, empecemos con usted, Julián, ya que tomó y puso ese tema tan interesante. ¿Qué resaltaría usted de la economía mundial y nacional del año 2016? Yo creo que han habido diferentes hechos, pero diría que el repunte del precio del barril de petróleo ha sido uno, sobre todo para nuestras economías, una de las mejores noticias. Yo creo que las reuniones que ha tenido la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, creo que en este momento da fugias económicas para el país y en medio de una reforma tributaria, no deja de ser quizás para nuestro contexto la mejor noticia. Entonces usted se queda con esa buena noticia. Robert, ¿usted en qué? ¿Qué resaltaría usted de este año? Pues a ver, Nacho, yo resalto tres elementos principales para resumir, digámoslo así, lo que fue el 2016 en términos económicos y lo que va a ser o lo que podemos esperar para el 2017. En primer contexto, señalando lo que decía Julián, la recuperación de los precios del petróleo. Pero no solamente la recuperación, sino la oscilación que ha tenido el barril del crudo a lo largo de todo el año. Hay que recordar que este año países petroleros o países que dependemos en gran parte de los ingresos petroleros como nosotros, empezamos mal. Empezamos con un barril de petróleo que llegó incluso a tocar un piso de $26. Hoy estamos alrededor de los 51, 52 dólares. Esperando que haga efectos esa negociación que estableció la OPEP. Un segundo elemento a discutir es la recuperación consolidada de los Estados Unidos como la principal economía del mundo. Todos teníamos un temor muy, muy grande en términos de análisis con respecto a los resultados de las elecciones del 8 de noviembre, en donde quedó como presidente Donald Trump. Los mercados, tanto en términos bursátiles como en términos reales, nos han tapado la boca. ¿Por qué? Porque la economía de los Estados Unidos para este tercer trimestre del año y lo que prevé para el último trimestre va a tener un crecimiento que va a estar por encima del 2%, arrastrando todas las previsiones que se tenían. Y un tercer elemento, para resumir, el papel inestable de las economías emergentes. Ahí nos contamos nosotros. Las economías emergentes dejamos de ser los protagonistas del escenario económico a nivel mundial y estamos dependiendo cada vez más de nuevo de lo que pase con el precio de las materias primas, en este caso principalmente el petróleo. Nacho y Germán, yo creo que nos alegra eso, pero también lo que está mostrando es que tenemos una economía colombiana muy reprimarizada. Entonces, que el precio del petróleo se incremente, para nosotros es una excelente noticia, ¿cierto? Entonces, yo creo que vale la pena, a pesar de que eso es una buena noticia, el presidente está hablando de un nuevo presupuesto para una nueva economía, que eso fue lo que se aprobó. Sin embargo, cuando uno esculca ese presupuesto general de la Nación 2017, no encuentro la nueva economía. Yo quiero hacer como una acotación ahí en ese sentido. O sea, desafortunadamente Colombia seguirá siendo un país dependiente de las exportaciones de petróleo. ¿Qué pasó con todas las exportaciones? Tenemos una ventaja comparativa con el precio del dólar en la actualidad, pero resulta que todos los exportadores dejaron de exportar cuando ese dólar cayó a 1.980 pesos. Claro, es que tenemos entonces, ahí el país no tuvo apoyo del gobierno y todos los exportadores murieron.
El problema, diría yo, es estructural. Nosotros salimos beneficiados de la época dorada del precio del petróleo. No hay que olvidar que entre el 2013 y 2014 estuvimos nosotros con un precio del barril de $103. La época en la cual nosotros producíamos más de 1 millón de barriles diarios. Hoy hay que tener en cuenta, la ANH ha establecido que Colombia en este momento está produciendo apenas 870.000 barriles diarios de petróleo. No lo estamos produciendo a $100, lo estamos produciendo ¿a cuánto? A 51, 52 dólares, con un agravante adicional. En este momento tenemos reservas de petróleo que si no descubrimos un yacimiento con extensión o con capacidad igual a Cusiana, nos vamos a quedar sin petróleo en 5 años. Sí, eso. Y el problema es que desplazamos recursos del sector tradicional de la economía, del sector no tradicional, y lo metimos todo en la bolsita del petróleo. En este momento, cuando ya el precio del dólar se subió por encima de los 3.000 pesos, los exportadores no han logrado sacar ganancias. ¿Por qué? Porque cuando estaban a 1.980 pesos el dólar, o cuando estaba por debajo incluso, que llegó casi a 1.860, se acostumbraron a comprar materias primas e insumos de carácter importado, que hoy a un dólar de 3.000 pesos encarece los costos y le reduce sus niveles de competitividad. Yo creo que ese es uno de los problemas, pero creo que el principal problema es el fracaso de la política de industrialización de este país. La ANDI ha venido hablando sobre la nueva estrategia de industrialización. Esperemos que esa agenda que ha planteado la ANDI, de la cual también ha hablado el Consejo Privado de Competitividad, pues este gobierno le eche mano y lo impulse en lo que le queda. O seguiremos hablando solamente de paz. Yo creo que hay que tener políticas activas. Ya el discurso tiene que cambiar. Ese es el próximo candidato a la presidencia tiene que cambiar el discurso de la paz y de la guerra. Pero entonces viene esa pregunta, ¿pero industriales de dónde, por Dios, vienen aporreados con impuestos del 75%? O sea, unos gravámenes, ya vamos a hablar de esta nueva reforma tributaria. Por Dios, ¿qué pueden hacer los empresarios? Los empresarios no están ahogados. Es una realidad. O sea, esta reforma tributaria, en su afán netamente recaudatorio, va a golpear en gran parte a la clase media. Sí. La gente no alcanza a visualizar que si se golpea a la clase media, se golpea a quienes consumen realmente los productos que producen y fabrican nuestras empresas. Los empresarios, si bien les van a reducir realmente la tarifa que van a salir asumiendo en términos de impuesto de renta, van a salir golpeados porque a la larga los niveles de ingreso de la clase media, que es realmente la que consume, no van a ser suficientes para estimar o para estimular el nivel de ventas. Hay que tener presente las cifras que hay consolidadas ahorita para este tercer trimestre del año representan una caída en todos los niveles de la producción industrial. Es más, nos hemos sostenido con un crecimiento de la producción industrial del orden del 4%, simple y sencillamente por lo que viene haciendo Reficar. Hay un elemento a tener en cuenta que hay que ponerle un poquito de suspicacia. ¿Por qué le quitaron el impuesto? ¿Por qué hicieron el reversazo al impuesto que iba a haber a las bebidas azucaradas? Es un contexto, es el segundo renglón de la industria por los fenómenos de cambio climático, los problemas de temperatura que tenemos, que más le aporta al crecimiento industrial. Si quitamos la refinación de petróleo, la producción industrial apenas estaría creciendo al 0.9%. Nada. Lo otro que habrá que plantear es todo el tema asociado a la productividad. Al empresario no solamente le interesan los impuestos, le interesa la productividad del trabajo, le interesa la productividad del capital, le interesa la calidad de las instituciones, que yo creo que pues, la realidad nos lo ha mostrado que en Colombia tenemos todo por hacer. Y simplemente para hacer el abrebocas a lo que será el tema de la reforma tributaria, la gran promesa de este gobierno era que esta iba a ser una reforma tributaria estructural. Yo no la vi. Yo creo que esto es una reforma tributaria, pero no estructural. Creo que se queda muy corta en todo el tema de evasión, de elusión. Entonces yo creo que el empresario le preocupan otras cosas, no solamente el tema de los impuestos, sino una serie de calidad de las instituciones. Terminemos este año, ¿bueno o malo, económicamente? Este año ha sido duro. Este año ha sido duro, se ha sufrido inflación, la inversión no ha sido la mejor, la tasa de cambio nos ha golpeado, la industria no ha estado bien. Este año creo que en materia económica todo por hacer las proyecciones del gobierno no se cumplieron, entonces yo creo que este año no fue. Robert, ¿bueno o malo? Yo respondo con una frase. Yo soy más bien pesimista en cuanto al resultado y en cuanto a lo que se espera. Pero aclaro, cuando uno habla de pesimismo, un pesimista prácticamente se podría decir que es un optimista bien informado. Muy duro. Únicamente el hit que se ha podido anotar este gobierno, y no es este gobierno, es independiente, el Banco de la República, a las políticas del gobierno, es la reducción que ha tenido en términos de inflación, que más
que un éxito exclusivo de la política monetaria ha estado incentivado por la reducción en los niveles de consumo de una clase media cada vez mucho más apretada y golpeada. Perfecto. Germán. Bueno, yo quiero que nos detengamos un poquito en esto del petróleo con relación a la reforma tributaria. Son como dos preguntas en una y vamos a ver si tiene relación. Se veía cuando se conoció lo del acuerdo de los países productores de petróleo y los que no, porque también ahí entraron otros países que no están en la OPEP. Digamos que eso se venía negociando hace más de un año. Se logró por fin y aumenta el precio del petróleo y se proyectan unos incrementos en el precio del barril de petróleo para el próximo año. Ya se están haciendo cuentas alegres con lo que va a recibir Colombia por la venta del petróleo, pero estamos en menos del 1.000.000 de barriles diarios que nunca se pudo cumplir. La pregunta es, si tenemos esa proyección de que se van a recibir más recursos por cuenta del aumento en el precio del petróleo, ¿habría necesidad de mantener esa reforma tributaria como está o se podría, digamos que, minimizar un poco el golpe para ciertos sectores ante esa expectativa? A ver, Germán, ahí hay que ser claros. Hasta ahora, los efectos de la reunión del 30 de noviembre por parte de los países de la OPEP y algunos no miembros de la OPEP que redujeron o por primera vez en mucho tiempo decidieron no congelar, sino recortar el nivel de la producción. 32.5 millones de barriles diarios van a producir. Elevó el precio del petróleo, tanto el WTI como el Brent, por encima de los $55. Acaba la Fed de subir las tasas de interés en Estados Unidos. Ah, y el precio, hoy la subieron. La subieron, ya está totalmente ¿Al cuánto? confirmado. ¿Al 1? Quedó, no quedó al 1, quedó en el punto 75. Le subieron un cuarto de tasa y inmediatamente los mercados reaccionaron. El precio del barril de crudo, que estaba por encima de los 55 y los 53, el WTI y el Brent respectivamente, están otra vez entre 51 y 52. En ese contexto, lo que más llama la atención es que Colombia bien va a obtener un aumento reflejado en los ingresos derivados del petróleo. Es más, en el mercado bursátil las acciones de las empresas que están relacionadas con el sector petrolero han venido ascendiendo. Pero es que Colombia no ha descubierto, no tiene yacimientos en este momento que aseguren o que perduren su posición como exportador de petróleo. Estamos en 800.000 y algo. 877.000. Lo que vamos a recibir en términos de ingresos por el alza en el precio del petróleo, inmediatamente una gran parte lo vamos a tener que destinar a aunar esfuerzos en materia de exploración. La ANH tiene una meta para el 2017 de explorar, o sea, son solamente pozos exploratorios, 40.000. Para este año tenía la meta de 25.000 y ni siquiera cumplió, llegó a los 17.000. Hay que pensar que explorar un pozo de petróleo nuevo tiene un costo muy grande para la economía. Y ahí entonces gran parte de los ingresos que se van a obtener podrían verse dilapidados y realmente ahí encuentra la excusa al gobierno para justificar el incremento en la base tributaria. O el incremento en la exploración minera, porque vemos en este momento pues, unos asuntos mineros de real importancia en el país, o es petróleo o es minería. Sí, y el gobierno sigue insistiendo de forma terca, aunque los resultados en minería son desastrosos para este tercer trimestre. La producción minera ha caído en un 6.1% en lo que va del año. Ahí yo le meto un poquito el contexto político, no sé hasta qué punto todo ese impulso y toda esa sostenibilidad y ese afán en reconvertir y en legalizar y en el cuento de seguir insistiendo con la industria minera tenga como caballito de batalla legalizar algunas de las minas y legalizar algunas de las explotaciones mineras que algunos grupos, ya no podemos hablar de grupos ilegales, sino grupos en proceso de ser reinsertados a la sociedad, empiezan a tener ahí una fuente clara de financiación. Pues yo creo que hay que contestarle la pregunta a Germán. Y es, si en ese contexto de incrementos del precio del petróleo la reforma necesita, la respuesta inmediata es sí. Es que este gobierno ha perdido alrededor de 30 billones y esta reforma tributaria, los más optimistas hablan de 9 billones. Entonces el hueco fiscal yo creo que es amplio. Grande. Entonces yo creo que esta reforma no es estructural, pero sí es un poco para responder a la regla fiscal. No se nos puede olvidar que se comprometió el país a dar cuenta de la regla fiscal. Hemos venido hablando de un déficit fiscal cercano al 4 y hay que llevarlo al 1 en el 2018 y en el 2018 el que llegue ya mirará qué va a hacer. Este gobierno se comprometió que al 2018 lo llevaba al 1% del PIB. Déficit. El déficit fiscal. ¿Y si eso para que... bueno, pero con la reforma, claro. Sí, con la reforma. Sí. Ya el que llegue en el 2018 mirará qué va a hacer. Y para tener un poco el contexto, un punto del PIB son más o menos 9 billones. Entonces, este gobierno se ha comprometido a dar cuenta de la regla fiscal. Entonces, en ese escenario, así el precio del petróleo se incremente, claro que la reforma en ese escenario se necesitaba.
Ahora, lo que habrá que plantear es el castigo que esto tiene no solamente a las personas naturales, sino también a las empresas, que yo creo que es el tema de fondo y si este país se está transformando, si se está avanzando hacia una nueva economía. Entonces yo creo que el tema de fondo acá es muy válido cumplir la regla fiscal porque esto tiene unos grupos de control, o sea, no es el gobierno el que lo hace ni se está cambiando, pero entender que con esta reforma tributaria solamente se alcanza a dar cuenta de una parte de lo que ha venido perdiendo el país vía renta petrolera. Y el otro tema que tendrá que pensar el país es la nueva generación de ingresos. Ahora, además de la nueva generación de ingresos, el precio del petróleo, los más optimistas tampoco lo ubican para el 2017 muy arriba. Entonces, tampoco esa no puede ser la salida del país. Sumado a esto, a lo que ha planteado Robert, de que pues, lo que tenemos en años de reserva no es mucho. Entonces, en esa medida, este gobierno tendrá que intentar salvar su gestión, no con la paz. Yo creo que ese caballito de batalla, menos mal ya se terminó, porque yo creo que el país tiene muchas deudas. La encuesta nacional de demografía y salud creo que está mostrando la realidad de este país. Y la realidad de este país es una deuda grande con política social. Vamos a hacer una pausa, volvemos con usted. Vamos a hablar de salario, vamos a hablar de inflación, muchos temas interesantes para analizar en este programa. Vamos a empezar a hablar del año entrante, 2017, Germán. Esta vida va corriendo a una velocidad que no la creemos. Primera pregunta, ¿en qué cambiarán las políticas del Banco de la República? Porque por lo que estaba leyendo en estos días, pues el doctor Uribe, muy conservador, el nuevo, que también es antioqueño, no es tan conservador. ¿En qué puede afectar eso nuestro proceso del año entrante? Yo creo que la independencia que maneja el Banco de la República alrededor de los demás elementos que rodean la política económica del gobierno va a seguir siendo un garante de lo que hace el Banco de la República en términos de política monetaria. En segundo contexto, el nuevo director o el nuevo gerente del Banco de la República, si bien tiene una fundamentación y digamos un contexto mucho más heterodoxo que José Darío Uribe, la idea es que acá hay una permanencia y hay una seguridad entre los miembros que hacen parte de esa junta y los diferentes codirectores. Hay por decisión, incluso lo podemos ver en las últimas minutas, hubo una decisión casi que unánime en sostener las tasas de política monetaria en el 7.75. ¿Por qué? Porque todavía no hemos resuelto los riesgos en materia de inflación. Si bien hemos logrado bajar esa inflación del 8.96 que tuvimos aproximadamente para el mes de julio, en este momento nos venimos acercando a cumplir una meta del 5.6 en materia de inflación. ¿Acumulado de todo el año? Sí, de todo el año. Perfecto, 5.6 al año. Hay que tener en cuenta que todavía nos vamos a demorar al menos 2 años en entrar en el rango meta de inflación, que es entre el 2 y el 4%. Para el 2017, apenas a finales del año, la Junta Directiva del Banco de la República, en las minutas uno puede observar que planea y proyecta que esa inflación va a estar por debajo del 4% a finales del 2017. Lo que nos falta por contemplar es que hay un análisis, y el análisis es este. Por cada punto adicional que aumente el IVA, el IPC en Colombia se puede ver afectado en un 0.31%. Eso quiere decir que el paso del IVA del 16 al 19% le baja las expectativas al Banco de la República. Por lo tanto, nosotros podemos esperar que la normalización de esa política monetaria, es decir, la reducción en las tasas de interés, apenas si se llega a dar, se vaya a dar entre el primero y el segundo trimestre del próximo año. Entonces, usted lo que me están diciendo es, el año entrante no vamos a tener una inflación muy alta. La inflación, tanto las proyecciones de los expertos nacionales como de entidades internacionales, sobre todo los asociados al sistema financiero, proyectan una inflación para Colombia de alrededor del 4.38. Es decir, que esa inflación no se va a ubicar dentro del rango meta que está entre el 2 y el 4 y como meta o como objetivo el 3. Con respecto a Juan José Chavarría, yo creo que ha llegado como gerente al banco una persona muy capaz. Se ha venido hablando mucho de lo heterodoxo. Yo no lo he visto tampoco tan claro, yo no sé por qué, yo creo que me ha parecido un poco arriesgado que se plantee. Entonces, en esa medida también entender que no es la decisión de Juan José Chavarría, es la decisión de una junta en la cual tiene también asiento el ministro, pero un equipo técnico que también va a sufrir algunos cambios porque están próximos el doctor Vallejo y el doctor Gustavo Cano también a dejar
su asiento en la Junta. Entonces también decir que detrás de la Junta hay un equipo técnico y que la decisión no es de la del gerente, pero digamos Me han tocado un temita importante, Germán. Yo sé que usted tiene preguntas. No, sobre eso de Juan José Chavarría, porque veíamos a Jorge Robledo, uno de los senadores, digamos que más relevantes en el Congreso, digamos que siempre se gana el título del mejor senador por sus críticas, por sus análisis y todo esto. Lo primero que dijo Jorge Robledo es: desastroso, Juan José Chavarría, el más neoliberal de los neoliberales. Es decir, no nos auguró un buen panorama con la llegada del señor Juan José. Usted nos explica que no depende del solo, pero ¿sí será que es tan cierto lo que usted dice o es tan grave lo que dice Robledo? A ver, ahí hay que marcar la pauta. Yo sí considero, y si uno se pone a mirar o a evaluar la producción académica que ha tenido Juan José Chavarría alrededor de productividad, de competitividad, del movimiento industrial alrededor o desde la década de los 90, se confirman las previsiones del senador Robledo en cuanto a su tendencia neoliberal. Además de todos los que estaban postulados o de los que quedaron en la terna final para la decisión, era el candidato más afecto al gobierno. Hay que tener en cuenta, o sea, incluso ese contexto de carácter, digamos, heterodoxo y un poquito neoliberal que sostiene, si bien sí lo tiene en cuanto a su formación y en cuanto a su experticia en términos académicos. No obstante, hay que reconocer, ahí vale lo que dice perfectamente Julián, y es que de todas las entidades económicas o las instituciones que hay en este país, el Banco de la República, incluso la misma Constitución lo señala, el Banco de la República es totalmente independiente. Lo que pasa es que obviamente le da un mayor giro, pienso en términos personales, una mayor seguridad a la continuidad de las políticas económicas. Que no han sido malas. No han sido malas. Colombia se ha caracterizado por tener algo muy estable. Señores, pues usted no me metió en un asunto aquí en este plato. Y es que, Germán, ¿cuándo tenemos elecciones? En el 2018. 2018. Y el país se frena y todo que queda patas arriba. ¿Qué tanto va a influir la cosa política en la economía? Porque es que desde el año entrante ya veremos renuncia de Vargas, sí, veremos a todo el mundo en plataforma, todo. O sea, el presidente ¿las elecciones son en 2018 o 2017? No, 2018. 2018. Ah, sí, 2018 para que se posesione el 7 de agosto. El 7 de agosto. Yo con respecto a las elecciones no estoy tan negativo. Yo, en cambio, para el 2017 estoy un poco optimista en gran medida porque cuando uno revisa los presupuestos de los departamentos y de los municipios, el 2017 es el año de ejecución de recursos por parte de los municipios y los departamentos. Y adicionalmente, lo otro que se ha mencionado es que va a ser el año de las 4G. Claro que eso también nos vienen diciendo desde hace rato. A punta de 4G y de paz, pues nos llevan ya hace mucho rato, pero yo soy optimista en la medida en que es el año de ejecución de los recursos. Le voy a decir una cosa. De los municipios y los departamentos. En mi ignorancia, ustedes dos señores que conocen, yo pienso que las 4G van a incrementar la inflación. Por una razón muy sencilla. Vaya al suroeste si consigue alguien que recoja café. Vaya a ver quién está sembrando en la actualidad. Todos los campesinos, por donde se van a ir a trabajar como mano de obra. Entonces aquí vamos a tener, pues supondría uno una escasez alimentaria. Yo la veo como complicada, pero bueno, ese será tema de otro programa. Señores, entonces, inflación, ustedes la ven controladita el año entrante. Como quien dice, las cosas no nos van a subir mucho de precio. No. De empezar esta reforma tributaria, ¿empezaría cuándo? ¿Veríamos ese IVA disparado y todas esas cosas? Desde el 1 de enero casi que nosotros podíamos estar previendo un aumento en los niveles de precios de los bienes que usualmente consumimos, a efecto ya sea de la preparación misma, que van a tener también los productores y los comerciantes alrededor del alza en los tributos que tienen que pagar, como de la misma, digamos, puesta en marcha de la norma que establezca el Congreso. Muy bien. Yo creo que la inflación, Nacho, va a estar controlada, no va a cumplir la meta que ha planteado el Banco Central. Y con respecto a lo que se plantea del IVA, hay que esperar también, que creo que es el otro, lo que le falta a su cóctel, y es el salario mínimo. Eso, ya iba a entrar en eso, ese es el tema bueno. Es un tema asociado porque también cuando la economía funciona en gran medida por las expectativas. Y si la expectativa es que los salarios se van a incrementar cierto porcentaje, pues también los comerciantes y los demás que mencionaba Robert, así lo leen, pero súmele el IVA. Pero no creo que le alcance eso para que tengamos problemas inflacionarios. Podríamos hablar que un producto tradicional, ¿de cuánto se prevé que va a ser el incremento del salario mínimo, Germán?
Eso termina siendo el 7 o algo, si Se está acaso. hablando de la Piden el 14 las Sí, centrales pero obreras. prácticamente la 6,5. mayoría de los analistas coinciden que Máximo va a estar 7. alrededor del 6.5% Muy bien. el alza en el que salario está, mínimo. la cuenta que está haciendo Robert es inflación más productividad, que está hablando de 1.6 de productividad. Pero si este gobierno, y sobre todo el presidente, quiere ganar un poco, algunos puntos de popularidad, Lo tira al 7, al 7. Yo Muy creo bien. que 7 más un 3 de IVA en muchos productos, eso es lo que van a hacer muchos empresarios. Listo, me lo subieron en esto, más este 3, más lo que me quiero ganar. Entonces vamos a tener un incremento en cantidad de cosas por encima del 10. Póngale por encima esto que no seguimos contemplando. El dólar a nosotros no se nos va a bajar, Ay, o no nos va a eso, llegar bien. por niveles debajo de los 2.900 pesos. ¿Usted no cree que el año entrante tenga una... No. así el petróleo suba mucho? Porque es que el petróleo sube y el dólar baja. Sí, Nacho, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Esa alza que la Reserva Federal estableció en la tasa de interés de la política monetaria de los Estados Unidos, inmediatamente eleva el rendimiento, no solamente de los títulos de deuda pública, o los TES que maneja pues el gobierno de los Estados Unidos, sino que también mejora la rentabilidad de los productos bursátiles, no solamente en la bolsa de los Estados Unidos, sino que también tenemos que tener en cuenta Doctor el de Robert, Europa. doctor Robert, entonces lo que usted está diciendo es, mucha plática que está aquí se va a ir para allá. Claro. Eso es lo que usted está diciendo. En este contexto, nosotros seguimos sosteniendo el 7.75, pero con la inflación que estamos nosotros teniendo, más el efecto del impacto de la reforma tributaria, mucho inversionista simple y sencillamente lo que va a hacer Se va es por el punto 7 tranquilito. sacar su plata. Y hay que tener en cuenta que el mercado bursátil de nosotros ha aumentado en términos de inversión, pero inversión en renta fija y en títulos de deuda pública. Inmediatamente baje la tasa de interés de la política monetaria en Colombia, resultarán menos atractivas esas inversiones y buscarán soporte en la bolsa internacional. Robert, si usted dice que el dólar no va a bajar tanto como... O sea, eso de 2.500 no vamos a tener jamás. Y entonces ahí entra el Banco de la República nuevamente, porque usted sabe que cada vez que se dispara el dólar, pues se le pide al Banco de la República, haga algo. Saque todos los dólares que tiene y inunde el mercado para que eso caiga. Y ellos no, o sacan algunos, pero toman otras medidas. ¿Qué le corresponde hacer al Banco de la República en este caso para manejar este asunto? Pero yo creo que antes de plantear lo que puede hacer el Banco de la República, es importante aclarar que las principales proyecciones del dólar están hablando, los más optimistas, incluso algunos hablan de 3.500, expertos nacionales. Pero cuando usted coge el promedio de 8 o 9 instituciones serias, Fedesarrollo, ANIF y otras instituciones, 3.060, 2.950 puede ubicarse el promedio de esas 8 instituciones. Y en lo que se refiere a instituciones de orden internacional, ubican el precio del dólar promedio para Colombia en 3.100 pesos. Entonces, no lo veo tan claro de que esté en 2.500, 2.700, y comparto lo que plantea Robert, que va a estar alrededor de los 3.000 pesos. Como quien dice, estamos más endeudados. Sí, porque Basta mientras más con suba el mirar- precio del dólar, Claro. más plática de Germán, más plática de Nacho López y todos los que estamos aquí, Este de deuda gobierno- externa. Entonces, ¿qué hacer ahí? Este gobierno ha planteado de que para el 2017 aumentó casi en 3 billones la inversión. Lo que no ha contado es que la diferencia entre lo que se va a servicio de la deuda e inversión aumentó significativamente, pero no en favor de la inversión, sino en favor del servicio de la deuda. Ahora, el Banco de la República tiene varios mecanismos, o sea, comprar, vender dólares, pero yo no veo al Banco de la República. ¿Sacan dólares, no? No lo veo. Ni comprando. no lo veo, Pues en no este lo caso veo sería ir a comprar en el para 2017. bajar. No lo veo porque el principal objetivo, que es inflación, está encaminado a cumplirse en el 2018 y muy cercano en el 2017. Entonces no veo tan claro. Ellos el Banco de la compran cuando el República. dólar está baratico. Ahí sí salen a comprar, hermanos, para presionar al alza. Pero cuando está alto, no salen a vender para bajar. Claro, es que el banco, su principal objetivo en términos Es inflación. constitucionales es mantener baja la inflación. Julián lo señalaba ahorita y yo lo especificaba en términos del impacto que va a tener el IVA. A finales del 2017, con un 4.38, el Banco de la República va a seguir totalmente desfasado de su meta de una máxima inflación del 4%. Entonces va a sacrificar lo que pasa en términos de tasa de cambio, lo que pasa en términos de exportaciones, lo que pasa en términos de importaciones, para lograr cumplir su objetivo. Máxime cuando están estrenando, si hacemos un poquito de prospectiva, dentro de un año, cumpliendo Juan José Chavarría su primer periodo, su primer año como gerente del Banco de la República, Va a querer su cumplir. interés principal va a ser lograr un éxito en el principal objetivo que tiene el Banco de la República. que es el Inflación. Las control de la señales inflación. tempranas creo que van a ser uno de los principales objetivos de Juan José Chavarría. Pero yo le propongo, Nacho y Germán y Robert, ¿por qué no hablamos de los resultados de corto plazo?
porque aquí en Colombia está hablando de que esos resultados son de largo. ¿Qué va a pasar el año entrante en ese escenario? O sea, Sí, no, el balance del primer año. Por eso, yo creo que aquí entonces- tenemos un cóctel de reforma tributaria, de déficit fiscal, la tasa de desempleo muy cercana a 2 dígitos, la calidad del empleo, ni hablar. El gran problema de este país es la calidad del empleo. Yo no sé, se argumenta mucho y salen muy emocionados, así que lo mantenemos en solo dígito, pero hablemos de la informalidad, hablemos de la calidad del empleo. Entonces yo creo que hay que poner otras cosas sobre la mesa que no solamente son lo asociado a la política monetaria, que creo que es uno de los frentes en los que podemos estar tranquilos, porque la inflación difícilmente se ubique por encima del 5%. Creo que hay que llevar la discusión hacia otros frentes de la política económica, pero desde el gobierno nacional. Pero entonces, ¿cuáles son los puntos de inestabilidad que podríamos tener el año entrante? Yo creo que sigue muy latente todo el tema asociado al déficit fiscal. Llevar el déficit fiscal al 1% o cercano al 1% al 2018 va a implicar de que este gobierno tenga que un poco apretarse la correa. Y eso en palabras, digamos, mucho más sencillas, es menos inversión. Pero venga, una pregunta ahí y Germán, de pronto ayúdeme usted, ¿cuánto es que nos gastamos en defensa? 27, casi 28 billones. Y supuestamente eso el año 33 entrante en educación. debería empezar a bajar considerablemente. Pero yo le doy otro, es que no, esos son los dos principales presupuestos. El del sector agropecuario, 3 billones, 2.9 billones. Nada. Para todo el país. Entonces, Nada, yo creo que nada, eso no es nada. La cuchara hay que tener en cuenta algo. Dentro del proyecto de presupuesto que presentó este gobierno para el próximo año, el sector agropecuario es el que más golpeado se ve en materia de presupuesto de inversión. Hay un 14.1% menos de No le recursos puedo creer. dedicados Gravísimo. al sector agropecuario. Es el sector de todo lo que hay en la lista de gastos de inversión que más golpeado se va a ver. O sea- Aparte de eso, voy a ser atrevido y meto otro elemento que no estamos teniendo nosotros en cuenta. Hasta ahora, al principio del programa lo señalábamos, y era que los resultados de la economía de los Estados Unidos han sido satisfactorios de este tercer y este último trimestre. El problema es que ahorita en enero ya quien va a ser el señor presidente de los Estados No Unidos sabemos es Donald qué va a Trump. pasar, no se sabe. Y hemos tenido dos elementos que dejan ver un síntoma casi de tendencia mercantilista en el proceso que realmente va a efectuar como presidente Donald Trump, y donde los mexicanos, los colombianos y los brasileños vamos a ser las naciones más afectadas por ser simplemente las más expuestas. A todas luces, Donald Trump va a seguir con medidas populistas para tratar de conservar el empleo en los Estados Unidos. Lo que pasó hace no más de 2 semanas con la empresa de aires acondicionados Carrier, Sí, en claro. donde iban a desplazar A México y los devolvió. Iban a desplazar, exacto, iban a desplazar más de 2 millones de trabajadores, los iban a desplazar, y dijo, no, un momentico, se me quedan acá. En Indiana, en el estado de Indiana, y más fácil, les damos auxilios, elevamos gasto público, hacemos transferencias, pero se nos quedan acá. Las naciones que están más expuestas en este momento al comercio, al vínculo comercial con los Estados Unidos, son en su Óigame, orden México, Brasil y Colombia. Robert, Vamos a salir afectados en ese Robert, contexto. y protegiendo el trabajo en Estados Unidos con una tasa de desempleo de ¿cuánto? ¿Del 6? ¿Del 5? Una tasa que los expertos dicen que es pleno empleo, 4.6%. Imagínense, y este señor defendiendo a capa y espada el empleo en Estados Unidos con una tasa que no llega al 5 de desempleo, por ¿Y Dios. por qué no lo hacemos aquí? Esa es la pregunta, volvemos con ustedes enseguida. Se me está yendo muy rápido este programa. Sí. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos en Nos Cogió la Noche hablando un poco de temas, de lo que podría ocurrir en nuestra economía el año entrante. Dólar en 3.000 más o menos en promedio todo el año, barril de petróleo con esperanzas de que llegue a los $60, y quién sabe si lo va a lograr hacer, puede quedarse en los 55-60. Eso habría que esperar a que el señor Donald Trump se monte en el gobierno y ver qué va a pasar ahí en ese sentido. Inflación, ustedes hablan entre el 4 y el 5% el año entrante, déficit fiscal entregado Hay que, en reducción, o sea, hay que llevarlo al 1 para el 2018. para el 2018, o sea que el año entrante podría llevarse al 2 o al 2.5 y apretón. Vamos a ver cómo nos va a entrar todo ese IVA del 19 rapidito, más todos los IVAs nuevos que le cayeron a muchos productos. De hecho, inclusive ya el plan de datos, Germán, ya
Nos va a tocar casi que devolver los celulares porque todo eso va a empezar a subir. Buscar wifi en cualquier lado. O buscar wifi en cualquier lado. Sí. Germán, ¿qué más dudas tiene usted acerca de la economía? Porque quiero hablar de, No, pero vea, de acciones, de bolsa y todo eso. No, yo quiero hablar de lo del salario mínimo porque usted lo mencionó hace un momento, y lo estábamos mencionando ahora, y siempre hay esa discusión entre empresarios, centrales obreras y la gente del gobierno. Entonces llega un acuerdo y si no hay acuerdo, pues por decreto, el salario mínimo, y ya sabemos cuál es la cifra más o menos la que podría suceder. Pero escucha uno a veces que, y usted lo acaba de decir, Robert, la gente que compra es la que está peleando por esos salarios. Y entonces uno dice, y eso lo manejan mejor ustedes, nosotros no sabemos de ese tema, pero uno escucha a veces, es que no se pueden subir los salarios mucho porque eso genera inflación. Y entonces uno diría, pero si la gente gana mejor y compra más, ¿por qué sería malo esto? Y entonces esa es la explicación que dan desde algunos sectores para que el salario mínimo nunca pase de 6 o 7. Germán, varias cosas dejando pendiente para el cierre del programa, hablar un poco de la otra tierra de Robert, de China, que se nos está olvidando y es un jugador importante. El tema del salario mínimo. En Colombia el 80% de la población gana menos de 2 salarios mínimos, pero cuando se dan las discusiones del salario mínimo se habla de alrededor de 1 millón de trabajadores. Sí. Entonces creo que ni tanto que alumbre al santo, pero tampoco que se aleje mucho. Hablar de incrementos de salarios es castigar al empresario, cuando la productividad en el país siempre se ubica por debajo del 1. Al empresario le necesita es hablar en términos de productividad. Y aquí el tema de fondo que hay que dar es para que la productividad aumente, hay que mejorar el cruce entre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces no podemos castigar al empresario incrementando salarios cuando la productividad no se aumenta. Entonces por eso es que en gran medida... ¿Y quién es el responsable de incrementar la productividad? ¿El empresario o el gobierno? La productividad depende de varias cosas. Uno, las políticas que desde el gobierno se pueden implementar en mejora la productividad. Pero los empresarios también tienen mucha culpa de eso. Y lo hemos analizado aquí a veces. Hay un tema allí, es la alta rotación de personal. Cuando hay alta rotación de personal, no se consolidan procesos de capacitación. Y si no se consolidan procesos de capacitación, vuelve y hay rotación. Y como hay rotación, hay baja productividad. Y eso es lo que se convierte en el círculo vicioso de los malos empleos. Entonces, ese es el tema de fondo que hay acá. Es un problema estructural, Julián. Es que es un problema estructural lo que está pasando en términos de productividad, de competitividad, alrededor de las políticas de empleo y alrededor de todo lo que viene pasando en términos salariales. Vos tocaste en la puntica del iceberg en términos de lo que son los procesos de capacitación y formación. Nada más y nada menos, esta semana salía un análisis. Que es que en Alemania el salario mínimo que le pagan a los empleados es 11 veces más alto que el de Colombia. Vaya, mire el nivel de productividad, de capacitación, de preparación y de formación que tiene un empleado alemán frente a un empleado que tenemos nosotros acá en Colombia. Robert, y no se nos puede olvidar que Colombia en la región ocupa el primer lugar. ¿El primer lugar en qué? En que en menos de un año, 1 de cada 3 trabajadores no tendrá el mismo empleo. Entonces, hay mucha rotación. Ocupamos el primer lugar. Muy bien. Es mucho más duro, Julián, porque las recomendaciones que los expertos, cuando Germán dice, ¿y entonces qué hacemos? Contratan expertos, los expertos vienen a hacer el análisis y dicen, no, es que ustedes tienen un mercado laboral totalmente inflexible. Copien lo que hicieron en España. La gente no produce, las empresas vienen reduciendo sus ganancias o vienen perdiendo. Despida a la gente normalmente. El decreto Real 028 del 28 de febrero de 2012, cuando España estaba en plena crisis, ¿qué permitió? Que se pudiera despedir a cualquier empleado de 3 maneras sin que eso representara una indemnización, un derecho a indemnización. Causas económicas, causas tecnológicas o simplemente y sencillamente mal rendimiento del trabajador. El problema es que muchos de los expertos que hacen esas visiones de cuáles son las decisiones que se deben tomar en términos laborales para Colombia dicen hay que hacer menos rígido el mercado de trabajo. Julián lo decía, acá el problema es no podemos tirarle toda la responsabilidad a las empresas, pero también tenemos que tener en cuenta que es un problema de carácter estructural, que viene acompañando no solamente el sistema educativo, viene acompañando el nivel de productividad, la renovación del equipo del componente tecnológico y la dependencia que hemos tenido en Señores, se me está acabando el programa, entonces tengo que hacerles preguntas rápidas. Pero para respuestas cortas. Solamente un comentario con el tema del mercado de trabajo. Ojalá la ministra termine ya la discusión y esa propuesta de retomar lo de las horas extras. ¿Cómo se nos olvida el pasado? Se les olvidó qué pasaba en este país en materia de empleo cuando se eliminaron las horas extras.
¿Será que le queremos nuevamente mandar un mensaje de estos a los empresarios? Pero a ver, yo sí tengo una duda con eso, porque a propósito de Robledo y todas las críticas que ha habido con eso, cuando se puso a ocultarse el sol a las 10 de la noche, o sea, horario normal de 6 de la mañana a 10 de la noche, el ordinario, y ya nocturno de 10 en adelante, para generar empleo. Y hubo muchas dudas sobre si eso realmente sucedió. Y veíamos en el Congreso diciendo, no se generaron tales empleos, no se hicieron dobles turnos, no se contrató un turno adicional, y al final muchos aprovecharon para ganarse esa plata y quedarse como estaban. ¿O no, Robert? Sí, en eso hay que tener en cuenta, y es que acá no hay una verdadera vigilancia o control alrededor de la evolución que pueden tener esa clase, yo la llamo entre comillas, de exenciones en materia de beneficios para la reducción de costos para los empresarios. Acá hay que tener en cuenta, y eso un reflejo de esa situación irresponsable, es lo que pasa en materia de informabilidad y de subempleo. O sea, a la gente le resulta mucho más vital o mucho más rentable irse a buscar empleo por otro lado. Germán tiene razón en lo que dice, pero aquí no se da puntada sin dedal, como dicen por ahí. Entonces, le quito toda esta parte de horas extra y todo eso, pero por el otro lado entonces viene el impuesto a la riqueza o el impuesto a los... O sea, por un lado lo relajo, pero por el otro lado lo castiga. Entonces, en últimas, termina todo quedando como en tablas. Una pausa y volvemos. Con Caribe Motor estrenas ya tu vehículo y empiezas a pagar en 2018. Interés 2017 gratis, SOAT y seguro todo riesgo. Visita www.caribemotor.com.co y pide más información en los centros comerciales Automotriz, Mallorca, Unicentro y Santa Fe. O también en la avenida Guayabal, Euroauto, Sabaneta y avenida Las Vegas. Llama al 355-7300. Tengo 3 minutos contados para hablar de varios temas muy rápidamente. Bolsa de valores, inversiones de otro estilo. ¿Cómo las ve usted el año entrante y qué va a pasar? Sigue en alza renta fija, títulos de deuda pública, al menos por primer y segundo trimestre del año. Renta variable, todo lo asociado a empresas dedicadas a la exploración petrolera, a la producción de cemento y de concreto y al comercio en masa. ¿Cierto? Muy bien. Exportaciones, ¿crecerán o decrecerán el año entrante? Es que me quedan 3 minutos y tengo que ir haciendo preguntas generales. El dólar favorece y algunas empresas se han venido reacomodando. Creo que vamos a tener buenos vientos. No lo que esperamos, pero creo que vamos a mejorar. Y diría a nivel macro que va a ser un mejor año que este. Vamos a estar en el crecimiento más o menos del 2,7. Balanza comercial, ¿seguirá desfavorable para Colombia en todo el sentido de la palabra? Vamos a seguir con déficit y van a seguir cayendo tanto las exportaciones como las importaciones por efecto de tasa de cambio y por restricciones comerciales vía política comercial de los Estados Unidos. ¿Reforman las pensiones? La expectativa de vida en el país se ha incrementado y urgente la reforma de las pensiones. El país... Nos va a poner a jugar más viejo. Germán, sí, dele, no, pero ahí le van a rebajar las semanas de cotización a las mujeres. Que eso yo no sé qué sentido tiene, pero algunos se ponen a esto. Bueno, no, yo quiero hablar sobre el tema de la paz que usted tanto mencionaba. Ya Fast Track aprobado, se supone que se van a implementar los acuerdos y comienza, digamos que una nueva etapa y ya desaparece prácticamente el grupo FARC como armado ilegal. Queda faltando el ELN, pero digamos que las FARC es el de los que más preocupaba. ¿Sí habrá repercusiones en esto en inversión extranjera? ¿Sí será que hay gente esperando que esto pase para venir a invertir aquí? Los inversionistas tienen descontados los beneficios del acuerdo con las FARC. Yo sigo siendo un poco negativo en hablar en términos de paz. Yo creo que ha sido un buen caballito de batalla. Muy favorable que se acabe como ese nombre de FARC, pero creo que ahora es que se nos vienen cosas complejas porque va a haber un reacomodamiento de grupos, incluso de este mismo grupo. Los inversionistas ya en Colombia estuvieron acostumbrados a momentos todavía mucho más difíciles. No veo claro los beneficios, al menos en materia de PIB, de la paz, de este acuerdo. ¿Está calculado todo eso en Colombia? O sea, proceso de paz, 4Gs, etcétera, etcétera. ¿Está calculado o no está calculado? Porque estamos hablando de una millonada de millones. Hay unas proyecciones que se mantienen, pero de todas maneras el gobierno juega con cierto margen de lo que puede pasar en términos de incertidumbre. Yo ahí vuelvo y señalo que soy pesimista en ese contexto. El gobierno a veces, por más que trate de tener claras las cifras, es irresponsable en las previsiones que se hacen. Es más,
citando y para empatar el tema, la inversión acá en Colombia, en términos directos, creo que antes se va a ver reducida. Acá la inversión, si la va a haber, va a ser una inversión 4G. especulativa, Ay, en términos de lo que pueda pasar Más el del esfuerzo sentido público, ¿no? financiero. ¿Y eso qué explicación tendría? De que acá vamos a estar es al vaivén de lo que pase con la tasa de interés de la política monetaria Y no con la lo que paz. pase, no, y no con la paz, no va a justificar. Nacho, yo respondo tu pregunta. Yo me acomodo un poco a los estudios del DNP, por ser una entidad oficial. Y si ellos en la entidad oficial y hablan de que en el mejor de los casos el PIB se mejoraría en un 0.5, olvídese que el crecimiento económico difícilmente llega al 3. Estamos hablando de un 2.7, Sí, por eso. muy cercano al crecimiento del O sea, PIB por un lado mundial. nos dice una eso- cosa, pero por el otro lado es otra. olvídese Señores, de eso, al menos. última pregunta de cierre. Y es la siguiente. ¿Le serviría considerablemente a Colombia que el señor Maduro cayera? Yo digo, si llega un gobierno de transición que permita, digamos, eliminar esas políticas que falsamente se han establecido bajo el socialismo del siglo XXI y abre de nuevo a Venezuela. Colombia una economía de es el mercado, único que lo puede a sostener. Colombia le conviene perfectamente. Y le ayudaría considerablemente. Colombia Comparto. era el segundo socio comercial de Colombia antes de los problemas con Chávez, era Venezuela. Nosotros le enviamos a Venezuela cerca del 11.6% de nuestras exportaciones. Es un país que hoy está empobrecido. Compacto que beneficia al país, pero no ni para este año, ni para el otro, ni para los próximos 3. Desmontar estas políticas puede llevar incluso unos 10 años. Entonces, estamos hablando más de algo de mediano o largo plazo. De una vez para dejar claro el asunto. Las políticas que este gobierno de Nicolás Maduro implementó, desmontarlas no va a ser No, tan y ese sencillo. hombre está pegado Entonces, allá con la pega más pegada. Esa no puede ser la esperanza de este país. Sí, Este señor país Rosales. necesita políticas económicas y sociales claras y gasto eficiente e inteligente. Esa es la tarea que tiene el país pendiente. Cero mermelada. Difícil, difícil. Eso no lo ha podido hacer nadie. Es difícil porque siempre se va a esconder la famosa mermelada en una transferencia, en un auxilio. Miren, señores, en día reciente tuvimos al señor Luis Alfredo Ramos aquí, una vez liberado, lo sentamos aquí en el programa y nos pareció muy interesante porque el hombre nos dijo, es que aquí ya hay que hablar de economía, aquí ya no hay que hablar más ni de guerra ni de paz, nada. Estamos muchos políticos preocupados, o sea, el discurso de los candidatos el año entrante tendrá que ser economía, no guerra y paz, economía, porque si seguimos así, la cosa no va por buen camino, ¿o sí? Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es hora de que ese caballito de batalla de un lado y del otro se acabe y hablemos de los temas de fondo de país. Muy bien. Hombre, como siempre, muchas gracias. Muy bien. Un placer, El programa, aprendimos un poquito, Germán y yo. Se nos fue el tiempo muy rápido. Muchas gracias. Me dejaron Sigue la otra tranquilo hora. con una cosa. Ustedes no pueden garantizar eso se sabe. Pero me dejan tranquilos pensando en que las entidades importantes de este país hablan de ese tipo de inflación, no por encima del 5%, porque cuando ya se vuelve la inflación como está en el estado, en Venezuela, por Dios, el país ahí sí estaría grave. Crisis social. Sí, señores. Que tengan una feliz noche y gracias por habernos acompañado. Y a ustedes esta Navidad hay que regalar y compartir en familia. Visiten nuestras tiendas comodísimos y aprovechen las ofertas de temporada. ¿Y usted cómo durmió este año? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.